es que su hermano y amigo Martín Vázquez Soriano, que me habla, les desea las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Les estaba comunicando que es un alto honor, un alto privilegio tener la oportunidad de predicar a través de este medio. Nosotros predicamos por la radio FM, frecuencia modulada. Predicamos más o menos unos 17 años. Estuvimos saliendo al aire predicando la sana doctrina. Ahora estamos predicando por la televisión. Yo creo que ya tenemos más de 5 años de estar trabajando por lo que es la televisión, ¿verdad? Y eso de que usted nos permite, ¿verdad? Nos permite ingresar hasta sus hogares, eso es muy importante y es un alto honor, un alto privilegio para este servidor, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes esta bendición, esta palabra eterna, este mensaje de la palabra de Dios, que hemos decidido hacerlo de una forma honesta. No tomar la palabra de Dios para fuentes de negocios personales. Eso Dios lo prohíbe tajantemente, ¿verdad? Es totalmente prohibido cobrar o tomar como predicación y luego cobrar por ello. No se puede. Entonces, algunos pueden hacerlo, pero no se debe, ¿verdad? En esto, pues, Cristo nos salva gratuitamente y nosotros predicamos gratuitamente. La Iglesia de Cristo se proyecta con este programa. Algo muy importante que nosotros como iglesia tendremos que tener cuidado en esto es siempre esta prédica del Evangelio. Esta prédica de lo que es la salvación en Cristo Jesús es muy, pero muy importante llevarla a nuestra mente, nuestro corazón, hacerlo correctamente. Porque fíjese que nosotros andamos predicando en diferentes lugares, en El Paraíso, San Juan de Linaca, estamos haciendo cultos en Araulí, ¿verdad? Y trabajamos para el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos grupos sectarios entran, ¿verdad?, a interrumpir, y el problema es que la gente no atiende, no le gusta la verdad. A la gente no le gusta la verdad, sino que se complace en seguir la mentira. Ese es un problema serio. Pero la respuesta la tenemos aquí en Juan capítulo 7, en el Evangelio según Juan capítulo 7, y el versículo 17, que dice Cristo Jesús en sus propias palabras, que el que quiere hacer la voluntad de Dios, oiga bien, la voluntad de Dios. Algunos predican no por hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad, pero aquí dice claro, el que quiera, dice, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El hombre que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser salvo, no se va a conformar a lo que alguien le diga. Que alguien, porque llegue en algún carro, de alguna manera, que se vea una persona adinerada, que le diga que es pastor, le está mintiendo, porque para que un hombre sea pastor, tiene que pertenecer a la organización bíblica de la Iglesia de Cristo, según 1 Timoteo capítulo 3, con los requisitos correspondientes. Entonces, hay que tener cuidado porque el enemigo ha esparcido la falsa doctrina por diferentes lugares, y el propósito del enemigo es perder las almas, ¿verdad? Perder las almas, llevarlas a la perdición, y eso pues es crucial, porque una vez muerta la persona no tiene salida. Ahí Cristo Jesús quiere dar esa paz, quiere dar esa unidad, quiere dar esa coinonía entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Él quiere ayudar al ser humano. Ahí la Biblia nos habla la actitud, ¿verdad?, de aquel que vino a esta tierra, ¿verdad? La actitud de él. Ahí pues en Lucas capítulo 2,
y el versículo 14. Los ángeles, los enviados de Dios a anunciar esta buena nueva, dan la identidad de aquel que viene a salvar al mundo. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Oye bien, buena voluntad para con los hombres. Qué bonito este punto. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles proclaman la noticia sobre Jesús y lo identifica como el eterno y omnipotente Hijo de Dios, ¿verdad? Ha tomado forma de siervo, según Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres. Él es Dios, pero se hizo siervo, se hizo humano para salvar al hombre pecador. Aquí lo vemos, porque vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice la Biblia en Gálatas 4:4-5, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, mosaica, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Oiga bien, la ley no le traía paz. Si la cumplía era salvo por ella, si no era condenado por la misma ley. Esa era la actitud. Paz, la paz, aquí menciona de la salvación que Dios da por medio de su Hijo. Muy importante, como le dijo ya en Juan 14:27, en el Evangelio según Juan 14:27, Cristo anima a sus discípulos y les dice, porque Él anduvo, 3 años con ellos, Cristo les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay un punto con referencia a la paz. La paz de Cristo no es igual a la paz del mundo, porque aquí dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice en el versículo 27. La paz, ese saludo que hacen los musulmanes, shalom, no significa paz, del griego shalom. Es una palabra cargada de profundas y ricas connotaciones, ¿verdad? No significa solo la ausencia del conflicto, confusión o trastorno, sino que también conlleva a la idea de bendición, especialmente en cuanto a la vida en comunión con Dios. Es la paz. La paz, ¿cuál es la otra manera de identificar esta paz? Un cristiano no es que no pasa dificultades. Un cristiano no es que no puede tener algunas deudas. Un cristiano no es que no puede tener hijos que sean corruptos. Un cristiano no es que tenga un hogar, perfecto, un hogar completamente sin errores. No significa eso la paz, ¿verdad? Un cristiano no significa que no se va a enfermar. Un cristiano no significa que no le va a llegar un momento en el cual muera por alguna enfermedad o de alguna manera. Un cristiano no es que no va a tener fracaso en algunos negocios, ¿verdad? Que emprenda en la vida. No significa eso, esa paz. La paz que Jesús habla es esa paz interna en nuestros corazones. Esa paz es la que a nosotros nos lleva a tener confianza en medio del conflicto. Esa paz es la que nos lleva a nosotros a estar seguros que cuando no tenemos recursos económicos para cumplir nuestras necesidades básicas, Dios proveerá como el buen pastor. Es la paz, es el consuelo que tenemos en Cristo Jesús. En la tierra ya pueden suceder tantos conflictos, pueden haber tsunamis, pueden haber guerras, pueden haber terremotos, pueden existir tantas cosas, pueden ser trasladados una montaña, un país entero al mar, al corazón del mar. Pero si usted está en Cristo Jesús y tiene esa paz, va a tener esa seguridad, que aunque esté muerto vivirá. Esa paz, esa seguridad es poderosa. Otra manera de que nosotros comprendamos esa paz, y ese es otro punto de bendición. Mire cómo dice la Biblia en Romanos capítulo 4, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esa es la propiciación. La palabra cubierta significa propiciación.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Aquí es muy importante lo que nosotros podemos ver con referencia a lo que la palabra de Dios nos habla, con referencia a este tema de vital importancia, ¿verdad? Dice, sigue hablando en Romanos capítulo 5, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, dice que de otra manera, si usted tiene un enemigo, no tiene paz con él. Y por causa del pecado, la Biblia dice claramente que nosotros no teníamos paz con Dios. Fíjese bien, esta paz, ¿a dónde nos lleva? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Quién nos reconcilió? Porque es identificado como el príncipe de paz. Porque el único que podría reconciliar a la humanidad es Cristo, porque Él paga el castigo. La ira de Dios se descarga sobre el cuerpo, sobre la humanidad de Cristo. Lo que yo merecía, lo que usted merecía, Cristo lo paga en su crucifixión. Cristo lo paga en su cruz. Cristo Jesús hace todo por usted y por mí y no queda muerto, sino que resucita para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree y obedece y confía a Jesús y se bautiza y persevera. Eso es lo que la Biblia nos dice. Miren, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea, que éramos reos de justicia. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todo hombre pecador es un enemigo de Dios. Todo hombre apóstata, en que ande con la Biblia en la mano, si no anda con la voluntad de Dios, hacer la doctrina de Cristo, es un enemigo también. Este es el asunto. Mire que Cristo quiere reconciliar todavía al mundo, porque su sacrificio está en vigencia, tiene validez para los hombres. Mis amados hermanos, esta paz dice, porque estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice la Biblia. Dice la Biblia, el versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo amado, y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis amados hermanos, esta paz que Cristo nos da, nos lleva a la seguridad, nos da seguridad. Me han comentado de que hay quienes tienen problemas en sus empresas, algunos que quieren poner en movimiento sus unidades de transporte, no duermen pensando cómo solucionar esos problemas. Hay personas que tienen algunos problemas que los ven que no tiene solución. Por ejemplo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ¿cómo se sentirá él en la cárcel con una condena? ¿Cómo se sentirá su familia? Lo único que tienen que hacer es convertirse a Cristo y tener esa paz. Y Cristo es capaz de todo teniendo fe, tan siquiera como el tamaño del grano de mostaza. El hombre que está en Cristo Jesús mantiene esa paz y es más que vencedor en medio de la tribulación, en medio de los problemas de la vida, porque tenemos un protector, tenemos un proveedor, tenemos un pastor, un cuidante que no nos deja perecer de ninguna manera. Ahí la Biblia a nosotros nos sigue hablando con referencia a esto de las tribulaciones. Aquí dice la Biblia en el versículo 3, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, hermano, que hay un problema con esa paz que Cristo nos ha dado. Algunos viven descontrolados emocionalmente porque no han obtenido el objetivo que quieren obtenerlo.
¿verdad? Cuando quieren obtener un edificio para que congregue la congregación. Si alguien que está metido en la apostasía, que ha contrariado la sana doctrina, le hace una ceñita y le dice que le va a ayudar y que él va a estar involucrado ahí en ayuda en ese trabajo, le aceptan. Le aceptan a los que están causando divisiones. Eso es falta de moral, falta de ética. Romanos 6:17 dice, apártate de los tales, no dice júntate con los tales. La gente no tiene conciencia que seguir a Cristo es un acto de sinceridad, es un acto de confianza en Él, no en los hombres. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, el tiempo de Dios no es tarde, no es tardado ni es rápido, es perfecto. Él proveerá cuando Él diga, porque nosotros confiamos en Él, que tarde o temprano Él cumplirá sus promesas. La paz de Dios no consiste en tener mucho dinero. El dinero, 1 Timoteo 6:10 dice que es la raíz de todos los males. Y es cierto. Conocemos personas que han obtenido dinero pero no duermen, están enfermos. Si no es con medicamento, van directamente a la tumba. Hay personas que han obtenido algunos logros, supuestamente dicen ellos por jugar vivo, pero su mismo dinero viene a ser un problema terrible en su vida que no los deja tener paz. No pueden tener un hogar estable, no pueden tener hijos correctos, no pueden tener una vida correcta. Cuando viene de parte de Dios la bendición, todo tiene control y está en paz porque viene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios nos manda a confiar en Él. Dios nos manda a no envidiar las riquezas de los impíos, en un Salmo 37 del 1 al 5. Nosotros tendremos que tener esa confianza en Él, que para todas aquellas necesidades que tiene su iglesia, Él proveerá. Él es el dueño, Él es el buen pastor y nosotros somos sus siervos. Así es que, mis amados hermanos, la paz de Cristo está disponible. La paz de Dios está disponible para usted que tiene problemas, para usted que se siente amenazado, para usted que siente que no puede ni dormir porque piensa que lo van a llegar a dañar en la noche. Busque de Dios, busque de Cristo, dele entrada en su mente y en su corazón y tendrá paz, porque Dios es el que nos protege. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Dice, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, al Padre Celestial, y en la tierra paz, no a todo mundo, sino a los hombres de buena voluntad. Hay organizaciones, por ejemplo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Paz, supuestamente, pero hay terribles conflictos, ¿verdad? En el mundo, no trae paz. La OEA, otra organización, ¿verdad?, para la paz. Hay diferentes organizaciones en el mundo que promueven a nivel internacional como la paz, pero no tienen paz. Es externo. Esa es una actitud como política en el mundo. Es externa. Esa paz no es interna. Mas la paz que Cristo nos da es muy, pero muy personal. Le animo, mi amable televidente, que usted haga mérito a esa paz que la dio Jesús. Los ángeles de Dios, esos mensajeros, fueron enviados por Él, según Lucas 2:14, para anunciarnos que el que había nacido es el príncipe de paz. Es aquel que da confianza en todo momento, en la tribulación, ¿verdad?, que consta de enfermedades, deudas, de conflictos con los hijos, de conflictos con la familia, conflictos con el cónyuge. Dios es el que da solución a todo eso con su santo y glorioso poder, siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra y hagamos su voluntad. Le animo para que usted también se haga acreedor de esa paz. Vamos a tener un cántico espiritual al estilo a capela, luego continuamos con este su programa Resplandece. Viene aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme
mi Jesús viene. Aquel día, qué feliz seré. Aquel día, qué feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Mirando al cielo, cuando venga el Señor. Mirando al cielo, cuando venga el Señor. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Aquel día, qué feliz seré. Aquel día, qué feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Una canción de alegría cantaremos allá por calles de oro. Iremos allá, viene a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene ya Aquel día, qué feliz seré. Aquel día, qué feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Aquel día, qué feliz seré. Aquel día, qué feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar donde moraré. Si con Cristo siempre moraré. Estamos continuando con su programa Resplandece. Un saludo para toda la teleaudiencia, para todos aquellos telespectadores que están pendientes de este programa Resplandece. Que Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven desde el ratín de sus hogares, ¿verdad? Que Dios les bendiga y ahí pues que reciban la bendición de Dios a través de su gloriosa palabra. Mis amados hermanos, algo que realmente llama la atención en este mundo es de dos tipos de hombres, de dos tipos de personas, de dos tipos de seres humanos que existen en la tierra. Están los que son valientes y están los que son cobardes. Vamos a hacer un énfasis un poquito a dónde lleva la cobardía, a dónde lleva la cobardía de una persona, y va a ver usted que realmente quizás usted puede estar en la lista de ellos por no obedecer el Evangelio. Muchos justifican su cobardía con el dilema, yo no es que tengo miedo, sino que me cuido. Recuerdo una vez cuando hablábamos bastante, cuando estábamos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, que muchos decían que ellos realmente, cuando habían conflicto en aquellos tiempos en las fronteras, ¿verdad?, cuando la guerra, los contras con los sandinistas, recuerdo que el ejército hondureño tenía que cuidar lo que era la frontera, la soberanía nacional, ¿verdad?, el ejército en ese tiempo. Como a muchos les reitero, en ese tiempo no se sabía de política, no se sabía de partidos ni nada, ni era involucrada las Fuerzas Armadas en ningún tipo de política en ese sentido, ¿verdad?, solamente neutrales, o sea, para defender la soberanía nacional. Pero muchos realmente se acomodaban y decían que a ellos no les gustaba irse a enfrentar al enemigo, ¿verdad?, no les gustaba entrar en defensa directamente, sino que huían porque ellos se cuidaban. No es que tenían miedo, sino que se cuidaban. Así decían ellos. También tenemos varios ejemplos de algunas personas que dejaron morir a su propio familiar por la cobardía. Recuerdo hace bastantes años aquí en Danlí, mi papá tenía un amigo, ¿verdad? Tenía un amigo que se dedicaba al negocio de ventas de combustible
Y recuerdo que tenía unos enemigos por ahí, un día pues le pusieron una emboscada, ahí por el semáforo. Y recuerdo que el hombre quiso responder al fuego, pero lo acribillaron a tiros. Pero él iba acompañado de un hermano, con una buena arma, una buena pistola. Y el hombre no pudo defender a su hermano, no pudo responder al fuego, no pudo cubrirlo, ¿verdad? Este hombre es señalado como un cobarde por haber dejado morir a su propio hermano. Son cosas que no se olvidan jamás, son cosas que jamás, ¿verdad?, las personas pueden olvidar una actitud de eso. Los cobardes, las personas cobardes son mentirosas y se justifican con argumentos no convincentes. Cuando la persona no tiene actitudes éticas ni morales, acude a las mentiras, a sus artimañas, igual a Satanás, para cubrir su falta. Son cobardes, ¿verdad? Nunca hablan la realidad, nunca hablan lo correcto, ¿verdad? Son unas personas cobardes. Ahí también a un hombre cristiano le asesinaron a su suegro. Cuenta el hermano que iba con un amigo y un criminal pues asesinó a su suegro. Pero cuenta este hermano en Cristo que él y su esposa ya perdonaron a ese hombre que asesinó al padre de la señora y al suegro del hermano en Cristo, ¿verdad? Ya lo perdonaron, pero lo que casi, ¿verdad?, les cuesta perdonar, lo que casi no les lleva a aceptar ese dilema de que su amigo lo dejó morir pudiendo haber evitado la muerte de esta persona. Entonces es más posible perdonar a alguien que hizo algo, ¿verdad?, inadecuado, pero que después se arrepienta, que perdonar la actitud de un cobarde en la tierra. Los cobardes, incluso los hombres valientes, han sido premiados. Tenemos la actitud de David con un acto de valentía luchando contra un gigante de más de 4,5 metros llamado Goliat, y otros gigantes como Abisai también, que le tocó enfrentar un gigante que estaba destruyendo, casi asesinando a David, el salmista David o al rey David. Tenemos nosotros varias actitudes de hombres valientes como Josué y Caleb, que no echaron pie atrás aunque miraron descendientes de Anac en la tierra prometida. Tenemos grandes hombres de valentía bajo el antiguo y nuevo pacto, como el apóstol Pablo, un hombre valiente, ¿verdad?, en el nuevo pacto. Los hombres valientes son personas admiradas, aunque después de muertos, ¿verdad?, estos hombres son admirados por su tremenda valentía. Pero los hombres cobardes se ven aún después de la muerte como hombres inaceptables de ninguna forma. Entonces lo que es el asunto de la cobardía, ¿verdad?, el asunto de la cobardía son actitudes completamente inaceptables en la vida. Una vez andaban unos familiares de nosotros, ¿verdad?, de parte de los sorianos, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Andaban bañando, ¿verdad?, cuando en la frontera entre Honduras y Nicaragua, por esta parte del Espino, comienza el río Coco. El río Coco nace como el río Comalí, allá por San Marcos de Colón, con unos pequeños riachuelos que bajan del lado de San Francisco, un lugar que le dicen Las Delicias. Hay otros riachuelos, ahí van uniéndose y van haciendo el río Comalí. El río Comalí pasa por la frontera entre Honduras y Nicaragua, y luego más o menos unos 3 kilómetros adelante convergen los dos ríos, entre el río Tapacalí y el río Inalí. De ahí es como se comienza a mencionar como el río Coco. El río Coco, más o menos como a 1/2 kilómetro hacia más adelante, hacia adelante, está el famoso cañón de Somoto, que ahora le llaman, así le pusieron, pero antes era una poza llamada la Poza Namancambre. Bueno, son historias, nosotros conocemos porque nosotros nacimos en esta zona fronteriza de San Marcos de Colón, entre Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Ahí conocemos bien toda la zona
tanto la parte de Nicaragua como de parte de Honduras, los dos lados, de parte los dos pueblos que nosotros conocíamos muy bien, que transitábamos muy bien. Estuvimos en la escuela en Nicaragua, estuvimos en la escuela en Honduras, en lo que toca hacer Somoto, Madrid, y lo que toca hacer San Marcos. Toda esa zona era una zona transitable en aquellos tiempos, como dos países amigos, como dos países hermanos. Pues ahí en ese río andaban bañando estos familiares. De repente uno de los familiares nuestros iba siendo arrastrado por las corrientes fuertes del río. Empezaba el invierno en ese tiempo. Nadie tuvo la valentía de rescatar al hombre, solamente mi hermano, el mayor, nuestro hermano en Cristo, Javier Soriano. Él llegó pues y se lanzó al agua, un experto en natación, rescató al varón que se iba ahogando. Hizo varios rescates también a una muchacha, ¿verdad?, en una poza profunda, la rescató. Son actitudes de hombres valientes, actitudes de personas valientes que no se olvidan. Pero también tenemos el problema, ¿verdad?, ese problema de los cobardes. Pero vamos a enfatizar, esas son historias nada más, de hombres que han actuado como valientes y otros que actúan como cobardes. Pero vamos a ver un hombre completamente distinguido en las Sagradas Escrituras como un gran cobarde. Quizá usted esté pensando en Judas, que también fue un cobarde. Pedro tuvo unas actitudes de cobarde, pero él se compuso, él logró a superar esa situación con la ayuda de Dios, porque Jesucristo pues estuvo con él, le perdonó y le ayudó y logró a comprender la situación, el caso que el hombre mejoró. Pero miramos a un hombre, por ejemplo, tenemos en Juan 18:38, cuando Poncio Pilato interroga a Jesús, le pregunta quién es Jesús, le dice que sí, que él es el rey, que él es Dios, que el reino no es de este mundo. El hombre realmente era un gobernador. Poncio Pilato era un gobernador romano asignado, ¿verdad?, asignado por sus capacidades, sus cualidades, sus capacidades como gobernador de este lugar, porque el Imperio Romano había diezmado a la nación de Israel. Entonces, miramos nosotros que Poncio Pilato se había ganado sus puestos en combates, supuestamente caracterizado como un hombre valiente. Poncio Pilato en aquel tiempo no se sentaba en el trono, en la silla, alguien por política, era porque se lo ganaba en la guerra. Poncio Pilato fue asignado por el Imperio Romano como el gobernador pues de esa zona. Poncio Pilato en ese momento, a pesar de ser un hombre prominente en el Imperio Romano, actúa como el más vil cobarde de esta tierra. Él interroga a Jesús. Vamos a ver aquí en el capítulo 18, versículo, vamos a estar leyendo en el versículo 38 de Juan, Evangelio según Juan 18:38. Fíjese bien cómo dice la Escritura, aquí se ve la cobardía de Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito. O sea que Pilato, el gobernador, el jefe romano, no encontró ni un delito para condenar a Jesús. Este hombre, teniendo tal autoridad incluso sobre los judíos, incluso siendo prominente en lo que tocaba ser el Imperio Romano, él, con la autoridad que tenía perfectamente, podría haber dejado suelto a Jesús, podría haberlo librado. Por supuesto, era un plan divino, pero Pilato se ve la gran cobardía de él. No encontró ni un delito. Todo abogado, todo defensor, todo juez, porque Pilato estaba actuando como juez, toda persona actuando así y no encontrando un delito en nadie, lo deja totalmente libre, porque los que eran condenados por delitos graves como Barrabás. Entonces miramos por pura cobardía. Él quería quedar bien con los romanos y quería quedar bien con los judíos. Él no quería conflicto, no quería realmente quedar mal con nadie. Pero miramos bien que aquí él no se dio cuenta
que con quien tenía problemas era directamente con Dios. Dice la Biblia, pero vosotros, le dice, vamos a hacer una llamada. ¿Aló? Sí, aló. El programa. ¿Sí? Jacobo. Sí, mi estimado. ¿Te acuerdas de Jacobo? Jacobo, sí me acuerdo de Jacobo, el de Corral Falso. El primo noveno. Sí, mi estimado, lo recuerdo mucho. Aquí lo estoy escuchando, fíjate. Me gustó el programa. Oh, qué bueno, que Dios me lo bendiga, Jacobo. Un gusto escuchar su voz, fíjese. Mucho gusto, yo siempre no lo miraba. Sí, bueno, pero en que sea por este medio nos vemos. Sí. Bueno, aquí lo voy a estar escuchando. Bueno, Jacobo, que Dios me lo bendiga y saludos a su familia. Gracias. Bueno, gracias por su llamada. Bueno, está atendiendo una llamada telefónica de un amigo, ¿verdad? Un saludo para Jacobo, ¿verdad? Allá está Corral Falso. Muy buenos amigos con ellos, con toda su familia, pues trabajamos juntos y que Dios bendiga a esta familia. Pues continuando con este programa, miramos la gran cobardía de Pilato, ¿verdad? Que aún sabiendo él que Jesús era inocente, él no pudo hacer uso de su autoridad, no pudo hacer uso de su jefatura para sí mismo liberar a aquel hombre inocente, por pura cobardía. Fíjense bien lo que hizo este hombre. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre, dice, que se os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte, dice, al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo diciendo, no a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice la Biblia, era ladrón. Barrabás era un delincuente, pues, era un hombre que estaba preso por sus propios delitos, era un delincuente, ladrón, tenía de todo, parece ser que tiene un historial de ser asesino como sicario también en diferentes áreas, Barrabás. Pero los judíos, como tenían tal odio para Jesús, para el Hijo de Dios, porque ellos no le igualaban en sabiduría, porque no podía hacer nadie los milagros que hacía Jesús, aún tenía dominio sobre los demonios y lo tiene ahora y sobre Satanás mismo, y los judíos realmente no podían hacer todo esto. Entonces ellos estaban con mucha envidia, tenían odio, porque según ellos Cristo quebrantaba la ley del Antiguo Testamento. Pero no era así. Jesús viene a salvar al mundo, viene a dar el verdadero significado de la palabra del Señor. Mire qué hizo Pilato en su cobardía, qué mandó a hacer. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El azote, ¿verdad? El azote de los romanos, ese no era un azote cualquiera, ¿verdad? El azote de los romanos era un azote con coyundas de cuero, ¿verdad? Con ramales de cuero, y en la punta llevaba pedazos de bronce, pedazos de hueso, de hierro, como garfios, y eran 40 latigazos, o sea 39, porque se habla 40 menos 1, y mandó a azotar a Jesús, destrozándole las espaldas, el cuerpo, con el azote. Luego lo coronaron con una corona de espinas, una espina enorme que hay en el Medio Oriente, no es de esta espina, es una espina grande. En aquel tiempo vinieron y le incrustaron esa terrible corona de espinas en su cabeza, todo porque Pilato se los permitió. Pilato quizás en su mente llevaba esto de decir, quizás le tengan compasión, mirándolo azotado, mirándolo coronado, mirándolo torturado, pero no le salió el plan a Poncio Pilato. Mis amados hermanos, la cobardía de este hombre lo llevó a la condenación física,
a la condenación espiritual en todos los aspectos, porque no tuvo valor moral y ético para hacer las cosas correctas. Quiso acomodar su propia falta, su propia culpa, pero al final no le salió el plan. Cuenta la historia de que Poncio Pilato muy pronto murió físicamente y espiritualmente en todos los aspectos. Mis amados, hoy en día hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantos puntos que los hombres no han encontrado también el buen camino, no han seguido el buen camino del Señor por pura cobardía. Número uno, ellos dicen que no pueden cumplir porque no se hallan capaces, ¿verdad? Ellos dicen que este camino no es para todo mundo. Dicen ellos que este camino realmente solo es para los escogidos. La Biblia dice que todo ser humano, Cristo lo escogió según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos capítulo 2, versículo 38 le dice: así que arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. La Biblia le dice a usted y me dice a mí qué hacer, pero la persona dice: no voy a poder cumplir, a mí me da miedo, yo no puedo. Realmente la Biblia figura el cobarde, no es aquel que realmente huye a un pleito. El cobarde no es aquel que realmente no está dispuesto a defender a otro. El cobarde es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El cobarde es aquel que realmente sabe bien que bien puede hacer algo, pero que realmente no quiere. Es una persona, es igual que el incrédulo. Hay personas creyentes, incrédulos, que quieren seguir a Dios a su propia manera, quieren seguir su propio grupo, su propia élite, para alcanzar la salvación a su manera, no a como Dios dice. En Juan capítulo 12, versículo 43, la Biblia le dice de la siguiente manera, en aquel tiempo, hablando en tiempos de Jesús, dice la Biblia de la siguiente manera, dice del 42, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dicen algunos: yo sé que lo que se está hablando ahí por ese canal de televisión es correcto, es real, pero yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto, soy lo otro, ponen como excusa y realmente nada de eso aparece en la Biblia. La Biblia solo tiene una manera de ser salvo y un solo Salvador. El Salvador es Jesucristo. Y su manera que Él ha dejado para ser salvos a través de su Evangelio, que consta de su muerte, sepultura y resurrección, que según Romanos capítulo 6, 3 al 5, dice que eso es una figura en el acto del bautismo, de que participamos de su muerte, sepultura y resurrección. De esa manera somos salvos a través de su Evangelio. Hay muchas personas que dicen: yo quisiera estar ahí, me gusta esa doctrina, me gusta esa manera, me gusta esa enseñanza, pero no, yo no cambio mi religión, yo voy a morir en ella. ¿Quién le dio esa religión a usted? Se la dieron los hombres, no Cristo. Cristo nunca le enseñó a usted que usted es salvo por ser bautizado pequeño, o por confesarle los pecados a un hombre, o por idolatrar imágenes. La Biblia nunca le dice a usted que usted es salvo solamente con levantar la mano y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No le dice eso la Escritura. Cristo manda a predicar su Evangelio, no manda que le aceptemos. Él quiere aceptarnos a nosotros, porque el rico es Él, los pobres somos nosotros. Pero no hay que ir a pastorear a la gente para que acepte a Jesús, como que Jesucristo fuera necesitado de la humanidad. Romanos 1:6 dice que somos aceptos en el amado. Cuando el hombre se arrepiente basado en su fe y luego que decide entregarse a Él, dice que es acepto en el amado. Después, ¿en qué momento? En Hechos 2:38 le dice que es cuando Dios ha limpiado todos sus pecados, cuando Él ha hecho la obra redentora de lo más profundo de su ser,
es inscrito en el libro de la vida. Mis amados hermanos, mis amados amigos, la persona se va a perder al igual que Poncio Pilato, al igual que todos aquellos principales, ¿verdad? Que todos aquellos gobernantes que amaban más la gloria de los hombres porque eran religiosos, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, no tuvieron el valor ético y moral de Nicodemo, ya en Juan capítulo 3, que Nicodemo vino a Jesús de noche buscando la salvación y la encontró. Así muchas personas se convirtieron a Cristo, ¿verdad? No tuvieron ningún tipo de problema en convertirse a Él porque fueron valientes. En Hechos 2:48 dice que se convirtieron un aproximado de 3,000 y en Hechos 4:4 habla de 5,000. Y así la historia habla de que fueron más de 50,000. Mis amados hermanos, le animo en el nombre de Jesús para que usted haga su decisión, no lo que los hombres le digan, sino lo que Dios le diga, porque el único y suficiente Salvador de nuestra vida es Cristo y los requisitos es tener fe, arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia. Así pues, que Dios me los bendiga. Vamos a tener un cántico más, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final de este su programa Resplandece, invitándoles para que nos vean, que nos escuchen. Estamos disponibles de lunes a sábado, de 4 a 5 de la tarde, con excepción el día sábado, que el programa sale a las 2 de la tarde por motivos administrativos en el trabajo de la iglesia. Estuvo con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, quien le habló y que le desea las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Con permiso.